Muy buenas tardes, noches. Pues bien, con esta sesión damos inicio al segundo gran tema, que al igual que el tema número uno, que ya hemos concluido, este tema número dos también está planteado en forma de una interrogante. Como recordamos, el tema uno se tituló ¿Quién es Dios? Mientras que ahora este segundo gran tema, que no será tan extenso como el primero, está titulado ¿Qué es Dios? Así es que vamos a adentrarnos a los aspectos fundamentales de nuestra teología católica para intentar dar respuesta a esta gran interrogante. ¿Qué es Dios? Al responder a la pregunta ¿quién es Dios? Se nos presentó en el tema 1 la noción de una persona. Es decir, cada vez que se plantea una pregunta empezando con la interrogante ¿quién?, necesariamente se esperaría que la respuesta fuera el nombre de una persona, su identidad, su rostro, los rasgos de su fisonomía que nos permitan saber de quién estamos hablando. Ahora intentaremos responder a la pregunta, ¿qué es Dios? Y la respuesta nos debe dar idea de la naturaleza de Dios, de qué está hecho Dios, si es que se puede hablar de esa manera, cómo está conformado, cuál es su esencia, cuál es su sustancia, si es que hay alguna sustancia que pueda ser la materia prima, las partículas de Dios. Para ello, vamos primero a ubicarnos perfectamente en nuestra realidad como criaturas. Como criaturas, como ya lo veíamos en el tema número uno, tenemos gran cantidad de limitantes. Somos incapaces de conocer toda la grandeza de nuestro Dios. Y uno de los grandes padres de nuestra Iglesia Católica, San Ireneo de León, en su obra Contra los herejes, precisamente nos va a poner los pies en la tierra para poder dimensionar hasta dónde somos capaces de conocer a nuestro Dios. Por lo tanto, entonces, San Ireneo de León primero nos va a hablar de la trascendencia de Dios, que de alguna manera nos colocará en el punto exacto para entender que a pesar de ser criaturas limitadas y a pesar de no poder abarcar todo el ser de Dios con nuestra inteligencia, algo podemos conocer de Él. Nos va a decir San Ireneo de León acerca de la trascendencia de Dios. Pues en verdad son grandes los tesoros del cielo. El corazón no puede medir a Dios, y el alma no es capaz de entender a aquel que sostiene la tierra con la palma de su mano. ¿Quién adivinará sus dimensiones y quién conocerá el dedo de su mano derecha? ¿O quién abarcará su mano con la cual mide lo inmensurable, que con su propia medida determina las medidas de los cielos y con su puño demarca la tierra con abismos, que en sí misma contiene la anchura, longitud, profundidad y altura de toda la creación, que se ve, se oye, se entiende y sin embargo es invisible? Por eso Dios está por sobre todo principado, potestad, dominación y por sobre todo lo que puede nombrarse entre las cosas hechas y creadas, tal y como lo afirma el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios. Él llena los cielos y contempla los abismos, y sin embargo está con cada uno de nosotros. Yo soy un Dios cercano y no lejano. Si el hombre se escondiese en lo más recóndito, ¿acaso yo no lo vería? Como aparece en el libro de Jeremías 23. Su mano abarca todas las cosas.
Ilumina los cielos y todo cuanto está bajo los cielos. Escruta los riñones y el corazón. Está presente en nuestros escondrijos y secretos, y abiertamente nos conserva y alimenta. No es posible conocer a Dios en su grandeza, pues es imposible medir al Padre. Mas según su amor, pues este es el que nos conduce a Dios por el Verbo, obedeciéndolo, aprendemos constantemente cuán grande es Dios y que Él por sí mismo crea, elige, adorna y contiene todas las cosas. Y entre todas estas también está incluido nuestro mundo. Él está sobre todas las cosas y por eso es inefable. Se puede afirmar con rectitud y justicia que es un intelecto que abarca todas las cosas, pero no de modo semejante al intelecto de los seres humanos. También se le puede llamar luz, pero no a la manera de nuestra luz. Y así sucesivamente. El Padre de todas las cosas no es en nada igual a la pequeñez humana. Y aunque nosotros podemos hablar de estas cosas en Él por motivo de su amor, sin embargo, hemos de entender que siempre nos supera en grandeza. Y bueno, después de este preámbulo que nos ha ofrecido San Ireneo de León magistralmente en su obra Contra los herejes, para ubicarnos en el contexto de criaturas frente a la trascendencia de Dios, ¿cómo podemos entonces conocer la esencia de Dios? Para ello vamos a recurrir a una obra muy importante titulada Dios y su obra, del gran teólogo español Antonio Rollo Marín, miembro de esta orden de los dominicos, que entre una de sus más grandes obras está esta que vamos a revisar en este momento. Entonces, ¿cómo conocer la esencia de Dios? Dios es el ser simplicísimo, absolutamente incompatible con toda composición y multiplicidad. Pero como nuestro conocimiento humano es de suyo discursivo y no podemos abarcar de un solo golpe toda la cognoscibilidad de un ser, nos vemos obligados a estudiarlo por partes, estableciendo multiplicidad y división incluso en el ser simplicísimo de Dios. No nos queda de otra. Si no recurriéramos a esta pedagogía, a esta metodología para conocer las cosas, sería imposible poder acercarnos siquiera un ápice al conocimiento de Dios. Es una imperfección radical de nuestra manera discursiva de conocer, imposible de superar en este mundo. Únicamente en el cielo, cuando contemplemos intuitivamente la esencia de Dios tal como es en sí misma, lo que la Iglesia ha llamado visión beatífica, le conoceremos de manera semejante a como se conoce Él. En parte esto ya lo había dicho el apóstol San Juan en su primera carta cuando dijo que aún no sabemos, no conocemos lo que debemos ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste, lo veremos tal cual es y entonces sabremos lo que debemos ser, que es exactamente lo que aparece en la primera carta de Juan, capítulo 3. De Dios sabemos mucho mejor lo que no es que lo que es. La razón de esto es la infinita grandeza y la trascendencia soberana del ser divino, que rebasa y rompe por completo el molde de los conceptos positivos, en los que la inteligencia humana conoce y encierra las realidades creadas. Sabemos perfectamente que ahora con todos los avances tecnológicos y científicos, por ejemplo en el caso de las galaxias, del universo, y con los avances que han permitido que los científicos hayan colocado en órbita los más grandes telescopios jamás imaginados por los científicos de la antigüedad, a pesar de ello,
no tenemos la capacidad de conocer todo el universo creado. Y lo mismo podríamos decir del genoma humano, de las profundidades de los océanos. No tenemos la capacidad de conocerlas en totalidad. Si eso pasa con las cosas creadas, mucho más con la esencia de Dios. Somos enteramente limitados. De todas formas, siquiera sea de una manera analógica y muy imperfecta, algo podemos llegar a conocer de la naturaleza íntima de Dios, incluso con la simple razón natural. Por lo tanto, entonces, nuestra teología nos va a proponer dos vías para conocer la esencia de Dios, sus atributos y su naturaleza divina. Estas son la llamada vía negativa o vía de remoción de imperfecciones, que consiste más bien en decir lo que Dios no es que lo que es. Diciendo lo que Dios no es, por definición o por exclusión, de alguna manera nos aproximamos al conocimiento de Dios. Y tenemos la otra vía, que es la vía positiva, o también llamada vía de la eminencia. Es decir, que todo lo que podamos decir de Dios, algún atributo, alguna cualidad, tendrá que ser llevado a grado sumo, al grado más excelso, para apenas aproximarnos a una descripción adecuada. Por lo tanto, con base en estas dos vías, la esencia de Dios la podemos dividir en esencia metafísica y en esencia física. La esencia metafísica también se le conoce como forma esencial divina, mientras que la esencia física se le denomina contextura esencial divina porque es todo aquello que rodea, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, rodea o cubre, esconde al ser divino y a partir de todos esos elementos de la creación que en cierta manera esconden el ser divino, podemos conocer parte de su esencia. Y es lo que llamamos esencia física. Vamos a dedicar esta sesión entonces a profundizar un poco en la esencia metafísica de Dios. Para ello nos apoyaremos en un tratado de teología dogmática, el volumen 1, que habla de la Trinidad de Dios, cuyo autor es nada más ni nada menos que quien fuera profesor de teología dogmática de Benedicto XVI, por supuesto, en la época en que Ratzinger era apenas un estudiante del seminario. No dudamos en que parte de la gran riqueza y el desarrollo teológico de Benedicto haya estado inspirado en su maestro, Michel Smaus, ya que vemos en esta gran obra de este autor alemán mucha de la influencia que después recogería Benedicto XVI en su estilo personal de desarrollar su propia teología. Así es que vamos a ver cómo nos expone este gran teólogo lo relativo a la esencia metafísica de Dios. La esencia metafísica de Dios consiste en la aceidad. Aquí nuevamente volvemos a encontrarnos con estos términos que pues pueden parecer un poco abstractos, un poco difíciles de entender, pero vamos a ir recorriendo de la mano de este autor cómo nos va a desglosar los elementos de este concepto. ¿Qué debemos entender por aceidad? Es decir, se refiere al hecho de que Dios existe por sí mismo y no por otro. Es decir, aceidad viene de ser, de darse el ser. Aceidad quiere decir que Dios se da el ser a sí mismo y no lo obtiene por parte de otro. Esto es, el hecho de que es el ser subsistente por sí mismo sin que deba a nadie su existencia. Por eso decimos que Dios es increado. Su esencia y su existencia son una sola
y misma realidad. En eso consiste la aceidad o la esencia metafísica de Dios. La fórmula yo soy el que soy, que sabemos perfectamente que fue la forma como se presentó Yahvé ante Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés le pregunta ¿cuál es tu nombre? La respuesta es yo soy el que soy. Este nombre expresa con toda claridad que la esencia misma de Dios consiste en la plenitud infinita del ser, en el ser mismo, el abismo infinito del ser, el piélago insondable del ser. Piélago es un océano muy, muy profundo. De hecho, a los océanos más profundos que tiene conocimiento en la ciencia humana, se les denomina piélagos. Y son insondables porque, dada su profundidad, su inmensidad, pues prácticamente no han podido ser explorados. Y esa es una analogía muy buena para hablar del ser de Dios. De Dios no se puede decir nada más rico en contenido que el enunciado Dios es. Su esencia consiste en ser. El ser debe entenderse aquí en el sentido de existencia, realidad activa. La esencia de Dios consiste, pues, en el existir con absoluta plenitud existencial. Su esencia no se realiza mediante la adición de la existencia. En Dios no hay ni disposiciones ni posibilidades ontológicas que pudiesen o debiesen pasar al estadio de la realidad. Toda posibilidad en Él está realizada esencial y necesariamente. Más aún, toda posibilidad concebible tiene su fundamento en la realidad de Dios. La esencia de Dios es, pues, el ser subsistente entendido en el sentido de existencia. Por ser Dios el ser puro y subsistente, se distingue absolutamente de todo lo extradivino, puesto que lo extradivino tiene un ser comunicado, limitado, mezclado de posibilidad. Sabemos perfectamente que lo extradivino es la creación, todas las criaturas, incluidos nosotros, seres humanos. Por lo tanto, somos limitados, somos finitos. Y en nosotros existen imperfecciones, no alcanzamos la perfección plena, la consumación en la perfección, porque en nosotros está esa capacidad de irnos perfeccionando poco a poco. Por eso tenemos eso que aquí se denomina mezcla de posibilidades. En el ser incondicional e ilimitado se hallan todas las otras determinaciones y pueden deducirse de él. Así, por ejemplo, el ser subsistente es infinito, inconmensurable, omnipresente. No depende del espacio y del tiempo, es inmutable. Dios no puede ser material, puesto que es él mismo de un modo supremo, poseyéndose a sí mismo de un modo perfecto y absolutamente íntimo. El ser subsistente es espiritual, contrario a lo material, que son las cosas creadas. Pero aún las criaturas angélicas, por ser puramente espirituales, tampoco se pueden confundir con Dios, porque finalmente pertenecen al ámbito de lo extradivino. Finalmente son criaturas. Dios se posee a sí mismo en cuanto que se compenetra totalmente por medio de esta operación que ya habíamos visto en el tema anterior, que es el conocimiento. Recordar que conocimiento en el lenguaje teológico bíblico equivale a poseer, a posesión, y se afirma sin reservas por medio de la voluntad, que es la segunda operación del espíritu que mencionábamos como el querer.
Son las dos operaciones fundamentales del espíritu, el conocer y el querer. Puesto que Dios es el ser supremo, es también el bien supremo. La esencia metafísica de Dios, considerado como ser absoluto, parece ser a primera vista un concepto abstracto y muerto, pero en realidad contiene una gran fuerza religiosa y una aplicación muy clara en nuestra vida. Esto es algo parecido como cuando una ama de casa de pronto está muy ocupada, muy atareada en todas las actividades, los quehaceres de su hogar, atender a su familia, ver a sus hijos, y de pronto una noticia capta su atención en la televisión, en el periódico, en algunas redes sociales, donde se anuncia que los científicos de la NASA acaban de descubrir una galaxia muy, muy lejana de nosotros, tan lejana que se encuentra a cientos de millones de años luz, y que la han bautizado con un nombre ahí muy extrafalario, lleno de números. En primera instancia, esta ama de casa, pues será, digamos, atraída por esta noticia, pero a los pocos minutos, dándose cuenta de que es simple una noticia que no tiene nada que ver con sus quehaceres domésticos, con todas sus ocupaciones, sus preocupaciones del día a día, de su familia, de sus hijos, simplemente ignora la noticia como si nada hubiera ocurrido y ella vuelve a ocuparse de todo lo que considera relevante para su día a día. Quizás para muchos así pueda entenderse todo este conocimiento y todos estos elementos teológicos acerca de Dios, pero nada más alejado de la realidad. Todo esto que parece tan abstracto, que no tiene nada que ver con nuestra vida, es todo lo contrario. Tiene mucho que ver con nuestra vida. Bajo esta forma esencial, esencia metafísica, Dios se nos manifiesta como inconmensurable, absoluta plenitud vital y como potencia ontológica incondicionada. El ser de que hablamos aquí no es el vacío concepto del ser, sino una realidad incapaz de mayor plenitud y enriquecimiento. La plenitud ontológica de la naturaleza, del hombre y de la historia nos permite formarnos una idea oscura de la rebosante plenitud y riqueza ontológica divina. Es decir, el universo, como decimos hace un momento, que a pesar de los grandes avances científicos, el hombre aún es incapaz de poder decir que ha abarcado todo el universo, toda la creación y que ahora ya conoce exactamente todos los rincones de lo que nos rodea. Lo mismo podemos decir del hombre, su constitución, su ADN. Todos los días se está descubriendo cosas nuevas. Y lo mismo podemos decir también de la historia del propio hombre y del mundo que nos rodea. Es una cantidad de información la que se ha acumulado a lo largo de los siglos, que de alguna manera nos dan idea de que si las cosas creadas pueden acumular tanta grandiosidad, tanta riqueza, tanta información, pues con mucha más razón el ser divino. Dios posee esta riqueza con autoposesión y autoafirmación de fuerza, no sujeta a condiciones. Dios es Él mismo de un modo tan perfecto y se posee tan perfectamente que por eso se nos puede entregar también de un modo perfecto en todas sus posibilidades. A causa de la absoluta fuerza existencial de Dios, el ser de Dios significa para nosotros suprema seguridad y protección de nuestra existencia. Nosotros experimentamos las amenazas provenientes de la nada, las conocemos, tememos al fracaso, el vacío nos causa miedo. Ser criatura significa estar pendiente sobre el abismo de la nada. El mejor ejemplo lo tuvimos recién en la pandemia que acaba de azotar a la humanidad,
o en todas estas guerras que vemos en los noticieros. Todo eso nos da esa sensación de que pendemos de un hilo, de que en cualquier momento nuestro mundo puede desaparecer. Pero el creyente debe reconocer que el ser creado es al mismo tiempo una participación del ser divino. Sobre todo, sabemos perfectamente que desde el libro del Génesis en la Biblia, claramente se dejó establecido que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, fuimos creados con una participación de la divinidad del Ser Supremo. Sabe que la criatura está emparentada con Dios y que tiene en él su fundamento. Por eso el creyente experimenta la existencia, más que como peligro y amenaza, como seguridad garantizada por Dios. En la realidad intangible de Dios, experimentamos la seguridad de la nuestra. Dios, el ser insustituible e intangible, es el mejor aval de la dignidad y grandeza del hombre. El ser divino es también la garantía del desarrollo de las disposiciones naturales de la criatura. Para el hombre es esencial el poseer el ser, en tanto que éste es un movimiento orientado hacia Dios. Cuanto más realizan las posibilidades que implica esta orientación, tanto mayor es su riqueza ontológica y su realización. Esta autorrealización alcanza su grado máximo en la perfección de Dios. En Dios llegamos a poseer verdaderamente nuestro yo. Por eso nuestro Señor Jesucristo no dudó en llamarnos a la perfección. De que hay una consumación de nuestro ser, estamos convencidos por el hecho de que Dios es el ser consumado y perfecto. Él es el lugar hasta el cual hay que llegar para adquirir la consumación. Dios es un ser perfecto, consumado. La nada no es para Él un peligro y amenaza. Este conocimiento nos permite esperar que también nosotros alcanzaremos la perfección. Por eso es que en los evangelios claramente lo dijo con todas sus letras nuestro Señor Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. Esta seguridad y protección comunicada por la existencia de Dios a la nuestra no produce en nosotros quietud placentera, autosuficiente y perezosa, porque la esperanza de que nuestra vida alcanzará su consumación en Dios es para nosotros el aliciente que nos impulsa a esforzarnos por obtenerla. Esta esperanza nos libra de la desesperación del heroísmo trágico y del sentimiento paralizante del fracaso. Pero queda la posibilidad de no llegar nunca a la meta, de caer en la nada. Por eso la esperanza del creyente va siempre acompañada de un sentimiento de miedo. La mirada con que contemplamos la riqueza de Dios aumenta la intensidad dolorosa de este miedo, puesto que nos descubre cuán grande y terrible puede ser la pérdida. Esto sobre todo lo vemos con mucha nitidez en el libro de Cielo, prácticamente en todos los volúmenes. De lo único que se va a quejar Luisa Picarreta es ese temor de perder a Cristo. Cada vez que iniciaba con un escrito, cada vez que daba inicio a un nuevo numeral con una fecha específica, siempre antecedía a cualquier diálogo con Jesús sus lamentos, sus reproches, su sufrimiento, su tristeza por ese temor que siempre la acompañó durante toda su vida de perder a Dios, de perder a Jesús, de perderlo de vista, de no tenerlo siempre con ella. Hasta destrucciones y catástrofes de proporciones planetarias y todos los peligros de la lucha existencial no son más que pérdidas secundarias y casi sin importancia. El cristiano puede perder las riquezas terrestres sin llegar a ser pobre, puesto que posee la riqueza de Dios
en la vida de Cristo que le ha sido comunicada. El creyente puede sufrir hambre y sed, y no obstante, Cristo es para él un alimento de inmortalidad. El cristiano puede sentirse solitario y vivir sin patria aquí abajo, y no obstante, vive en la comunidad esencial del Dios Trinitario y de sus santos. El cristiano puede estar enfermo y puede morir, perdiendo de este modo la existencia terrena, pero en la enfermedad posee la fuerza de Cristo. Y la muerte no es para él una pérdida, sino una ganancia, pues no pierde la vida, mas al contrario, recibe la vida verdadera, la vida de Cristo. El miedo a poder perder la plenitud de Dios, es decir, el infierno, es transformado por el amor a Dios en un temor filial. Esta definición pone de manifiesto la absoluta independencia de Dios y de nuestra total dependencia en Él. Nosotros correspondemos con sentimientos de humildad, amor y reverencia. Con ellos conocemos a Dios como ser a quien pertenece totalmente la criatura. Dios también garantiza la realización de los valores, todo aquello a lo que los seres humanos le damos un valor, todo aquello, ya sea físico, moral o espiritual, a lo que denominamos valores fundamentales. Sin Dios, estos valores pierden totalmente su razón de ser. Todas las cosas tienen dentro de sí un determinado valor a causa de su afinidad con Dios. Todas las cosas llevan en lo más profundo de su ser la marca de su origen divino y de su orientación hacia Dios. Por consiguiente, todas las cosas poseen un valor propio a causa de su participación en el valor increado. La plenitud ontológica que Dios les ha comunicado es la norma y medida de ese valor. Esto pone de manifiesto que el valor de las cosas no es meta final, sino que alude a algo trascendente, a Dios. Pero desafortunadamente, el hombre en la actualidad, que ha quitado a Dios de su horizonte, ha caído en lo que Benedicto llamaba la dictadura del relativismo. Ahora cada quien crea su propio valor y ya no fincamos los valores auténticos en quien les da sentido a todas las cosas, que es Dios mismo. El ser de Dios es también la norma del valor y de la falta del valor, del bien y del mal. De este modo, disponemos de una dirección segura y de un criterio absoluto en todos nuestros esfuerzos morales, a menos que quitemos a la fuente del valor, quitemos a la fuente del bien, que es Dios, como ha ocurrido en la actualidad, y de lo cual Benedicto XVI, como mencionamos hace un momento, perfectamente delineó dentro de esta categoría, dentro de esta amenaza tan terrible que acecha a la humanidad y que él llamó la dictadura del relativismo. Ahora, la norma la establece el propio hombre. Ya no es Dios quien determina el valor del bien y la falta de valor en el mal, sino que ahora el hombre crea su propia noción de bien, crea su propia noción de verdad. Cada quien tiene su propia verdad y vivimos en la esclavitud del relativismo. A causa de su ser absoluto, Dios es irrevocablemente distinto de todas las criaturas y al mismo tiempo está presente en todas del modo más íntimo. Está cerca y lejos de nosotros. Esto libra a las criaturas de su soledad, sin despojarlas de su mismidad y de su autonomía ontológicas. Poseemos a Dios porque está presente en nosotros, pero por su trascendencia tenemos que tender siempre hacia Él. Podemos anhelarle, desearle, estamos emparentados con Él, mas a causa de su infinita lejanía, no podemos llegar nunca hasta Él. El ser de Dios no es inactivo, inerte, rígido.
Es un ser activo, operante. Dios es pura actividad. Dios es ser activo y actividad existente. No hay en él nada que no fuese pura actividad. Más aún, acción perenne. La actividad no se deriva del ser, de modo que éste fuera una especie de fundamento del obrar divino. El ser es la revelación de la forma interna. El obrar es el movimiento en que se manifiesta el ser. El ser y el obrar son totalmente idénticos en Dios. Por eso es que San Pablo le recriminaba a los romanos de su época que no tenían disculpa al decir que no conocían a Dios, puesto que en todo lo creado se encuentra algún destello de algún atributo divino, alguna manifestación del obrar de Dios. La acción es ser. Al levantar la vista hacia Dios, que es la unidad del ser y del obrar, aprendemos una actitud de recogimiento. Nos amonesta a que abandonemos el estado de distracción y dispersión. En Dios obtenemos la unidad en la plenitud, la paz en la inquietud. Pues bien, con esto finalizamos este primer elemento correspondiente a la esencia metafísica de Dios. En esta primera sesión, con la que se inaugura este segundo gran tema titulado ¿Qué es Dios? Hemos recorrido entonces los aspectos fundamentales que se describen en las obras de teología católica acerca de la esencia metafísica de Dios. Dejaremos entonces para una siguiente sesión hablar de la esencia física de Dios. Por lo tanto, los invitamos a que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones. Gracias y hasta la próxima.